Por accidente seguí a mi marido hasta la clínica secreta donde atendía a su amante. Pero quien salió de ahí lo cambió todo. Isabela jamás imaginó que seguir a su esposo sería la peor y la mejor decisión de su vida. Creía tener un matrimonio perfecto, hasta que encontró una factura que no debía estar allí. Sonrió. Pensó que estaba a punto de confirmar una simple infidelidad. Pero lo que salió de esa clínica no era lo que jamás habría esperado. Su corazón se detuvo. Su mundo se desmoronó. ¿Qué escondía Alejandro? Que ni siquiera su amante sabía. ¿Quieres saber lo que pasó? Quédate hasta el final y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. También cuéntame desde dónde nos ves y suscríbete para más historias como esta. Dicen que la vida es una montaña rusa, pero hay días, momentos exactos, en los que esa montaña se descarrila sin previo aviso. Así fue aquella mañana para Isabela, una mujer que durante más de 12 años se había entregado por completo a su matrimonio con Alejandro, un hombre que, a simple vista, lo tenía todo: éxito, respeto, prestigio y, sobre todo, esa habilidad encantadora de mirar y hacerte creer que eras la única mujer en el universo. ¡Qué ironía! Porque esa mañana, todo comenzó a quebrarse de la forma más cruel y emocionante posible. Estaba haciendo algo tan cotidiano, tan inocente, como recoger la ropa para llevarla a la lavandería. Algo que había hecho 1000 veces, sin esperar nada, sin sospechar nada. Hasta que, al meter la mano en el bolsillo interno de uno de los elegantes sacos de Alejandro, sus dedos toparon con un papel arrugado. Lo desdobló casi por inercia, sin imaginar que aquel trozo de papel sería el detonante de una tormenta emocional de dimensiones épicas. Una factura. Sí, una factura de la Clínica Estética Nueva Vida, fechada justamente el día que él aseguró estar en un congreso médico fuera de la ciudad. ¿Casualidad? Imposible. Sus ojos repasaron cada línea del documento como si aquello fuera un enigma que debía resolver. Pero no había mucho que interpretar. Estaba todo ahí, en blanco y negro. La fecha, la hora, el nombre de su marido. Todo encajaba, o mejor dicho, todo se desmoronaba. El pecho se le comprimió, un nudo invadió su garganta y la piel se le erizó. No, no puede ser. Debe haber una explicación lógica. Tiene que haberla, murmuró, intentando engañarse, mientras sus pensamientos se arremolinaban como un huracán incontrolable. Porque claro, ¿qué harías tú si de pronto descubres algo así? Lo natural sería preguntar, confrontar, buscar una respuesta. Pero Isabela no. Ella conocía a Alejandro lo suficiente como para saber que no obtendría la verdad fácilmente. No con una simple pregunta. Su instinto, ese que a veces intentamos callar pero que nunca se equivoca, le gritaba que debía investigar, confirmar, ver con sus propios ojos. Porque una cosa es sospechar y otra muy diferente es saber. Y ahí estaba ella, con la factura temblando entre sus manos, sintiendo como el suelo se abría bajo sus pies. Recordó entonces pequeños detalles que hasta ese momento había ignorado. Esas noches en que Alejandro llegaba tarde, más de lo normal, diciendo que estaba agotado. O esas ocasiones en que se encerraba en el despacho, bajaba el volumen del teléfono y salía del cuarto cuando alguien le llamaba. Todo empezó a cobrar sentido. O mejor dicho, a perderlo por completo. Aquel día transcurrió con una mezcla imposible de rabia contenida y angustia silenciosa. Intentó actuar con normalidad. Preparó la comida, puso orden en la casa, como si nada pasara, pero dentro de ella, el caos era absoluto. Cada vez que miraba a Alejandro, su mente se llenaba de preguntas que la desgarraban. ¿Será que tiene un amante? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo para merecer esta traición? Porque sí, la palabra ya empezaba a tomar forma en su cabeza: traición. La escena de esa noche fue un verdadero teatro de lo absurdo. Alejandro llegó más tarde de lo habitual, con la corbata torcida y el rostro tenso. Uf, día eterno. Isa, estoy muerto, soltó, mientras dejaba las llaves sobre la encimera y evitaba deliberadamente mirarla a los ojos. Isabela lo observaba desde la cocina, fingiendo picar verduras mientras cada músculo de su cuerpo se tensaba. Él ni siquiera se acercó a besarla, como solía hacer. Apenas un hola seco y distante. ¿Todo bien en la clínica?, preguntó ella, intentando que su voz sonara despreocupada, casi inocente. Alejandro tardó un segundo de más en responder, lo suficiente para que su silencio se sintiera como una bofetada. Sí, todo bien. Pacientes,
Ya sabes, murmuró, mientras revisaba su teléfono con una ansiedad que no pasaba desapercibida. Isabela apretó los dientes. Lo conocía demasiado bien. Sabía que esa forma de rascarse la nuca, ese parpadeo acelerado, eran señales claras de que algo escondía. Durante la cena, los silencios se hicieron más largos que las palabras. Alejandro apenas probó la comida, mientras jugueteaba con el tenedor. ¿Y el Congreso? Me contaste que fue en Monterrey. No. Soltó ella, lanzando la pregunta como quien lanza un anzuelo. Él parpadeó, levantó la vista y respondió con una sonrisa forzada. Sí. Claro. Todo muy interesante. Mucha información médica, ya sabes. Mentía. Lo sabía. Lo sentía en los huesos. Esa sonrisa no era la de su marido, era la de un desconocido. Terminaron de cenar en un silencio espeso, casi asfixiante. Alejandro se levantó primero, murmurando algo sobre revisar unos informes, y se encerró en el despacho. Isabela lo siguió con la mirada, apretando los puños con fuerza. Dios mío, ¿qué estás haciendo, Alejandro? ¿Qué estás haciendo? Pensó, mientras sentía como una mezcla de rabia, tristeza y desolación se apoderaba de cada célula de su cuerpo. Pero aquí es donde la historia da un giro superador. Porque hay mujeres que se derrumban ante la traición, y hay otras que se levantan, se sacuden el polvo y deciden descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Isabela, lejos de victimizarse, respiró hondo, cerró los ojos y tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Mañana, sí, mañana lo seguiré. Iré detrás de él. Y entonces, sabré exactamente qué está pasando, se prometió, mientras sentía como algo dentro de ella se rompía. Al mismo tiempo, algo nuevo comenzaba a nacer. Porque cuando la verdad empieza a asomar, no hay forma de frenarla. Es como un río desbordado que arrasa con todo. Y aunque aún no lo sabía, lo que Isabela estaba a punto de descubrir superaba, por mucho, cualquier sospecha que pudiera haber imaginado. Porque a veces, lo que se oculta detrás de una mentira no es solo una traición amorosa, sino un secreto tan devastador, tan absurdo y tan humillante, que es capaz de destruir para siempre la imagen que creías tener de la persona que amas. Y así, mientras Alejandro roncaba en el sofá, fingiendo estar extenuado por el supuesto trabajo, Isabela revisaba su agenda, sus horarios, sus movimientos. Cada detalle contaba. Nada podía quedar al azar. Porque cuando te das cuenta de que vives con un extraño, la única salida posible es descubrir la verdad. Aunque duela, aunque te rompa por dentro. Esa noche no pegó un ojo. Cada sonido en la casa la sobresaltaba. Cada vibración del móvil le aceleraba el corazón. Y en medio de esa vigilia silenciosa, solo había una certeza que resonaba como un mantra en su mente. Mañana, mañana lo seguiré. Y pase lo que pase, no me detendré hasta saberlo todo. Porque a veces, amigo mío, la vida te empuja a descubrir cosas que desearías no haber sabido nunca, pero que, al mismo tiempo, son el primer paso hacia la libertad, hacia un camino superador, hacia una vida donde ya no caben más mentiras. Amaneció diferente. El aire estaba cargado de una electricidad extraña, como si el universo supiera que ese día algo iba a romperse para siempre. Isabela se levantó antes que el despertador, con los ojos hinchados de no haber pegado ojo y el corazón bombeando como si fuese a salirse por la boca. Lo tenía decidido. Hoy no habría espacio para dudas, ni para miedos, ni mucho menos para ingenuidades. Hoy seguiría a Alejandro. Hoy descubriría qué clase de hombre dormía a su lado cada noche. O mejor dicho, qué clase de desconocido había estado fingiendo ser su marido durante todos esos años. Se vistió sin hacer ruido, como quien se prepara para una misión secreta. Jeans, zapatillas cómodas, gafas oscuras y una coleta apretada. Nada de perfumes, nada de tacones. Esa mañana no era una esposa, era una detective de su propia vida. Fingió normalidad. Preparó el desayuno como cualquier otro día, y cuando Alejandro bajó, lo recibió con una sonrisa tan perfectamente ensayada que ni el mejor actor de telenovela la hubiese igualado. ¿Vas directo al hospital?, preguntó ella, mordiendo una tostada con total naturalidad. Sí, y directo. Cirugías desde temprano. Día largo, respondió él, evitando mirarla, mientras revisaba su móvil como si ahí se escondiera el secreto del universo. Mentiroso, maldito mentiroso. Cuando Alejandro subió al coche, Isabela esperó exactamente 30 segundos. Lo suficientes para que él no sospechara.
Luego tomó las llaves del auto, respiró hondo y arrancó. No había vuelta atrás. Lo siguió a una distancia prudente, lo justo para no perderlo, pero lo suficientemente lejos para no levantar sospechas. Alejandro manejaba con tranquilidad, como quien no tiene absolutamente nada que esconder. ¡Qué ironía! Justo él. El recorrido fue largo. No tomó la ruta hacia el hospital, tampoco hacia su consultorio privado. No, Alejandro se adentró en una zona de la ciudad que Isabela apenas conocía, un barrio elegante, discreto, lleno de edificios modernos y comercios sin letreros vistosos. Después de unos 15 minutos, dobló en una esquina y estacionó frente a un edificio de cristal. A primera vista, parecía una simple torre de oficinas, pero al fijarse mejor, Isabela notó un pequeño rótulo plateado junto a la puerta de entrada. Clínica Estética Nueva Vida. Exactamente el mismo nombre que aparecía en la factura. El corazón se le disparó. Lo había encontrado. Observó desde lejos. Alejandro bajó del coche, se acomodó el saco, miró a ambos lados, como quien sabe que está haciendo algo que no debe, y entró por la puerta principal. Y ahí estaba Isabela, temblando, con las manos sudorosas aferradas al volante, viendo cómo su mundo se resquebrajaba centímetro a centímetro. «Dios mío, ¿qué haces aquí, Alejandro? ¿Qué escondes?», se preguntaba una y otra vez, sintiendo que cada latido del corazón retumbaba en sus oídos. Los minutos pasaron eternos. Isabela no sabía si bajarse, si esperar, si llamar a alguien. Pero, ¿a quién? ¿A quién se le cuenta algo así sin sonar paranoica? Se quedó quieta, vigilando desde la distancia, con los ojos bien abiertos. Y entonces sucedió. La puerta se abrió y de allí salió una mujer. Alta, delgada, espectacular. Vestida con un ajustado conjunto deportivo, gafas enormes y una coleta perfecta. Iba hablando por teléfono, riendo, como si su vida fuese una película de lujo. Isabela la observó con el estómago encogido. ¿Será ella? ¿Será la amante? Todo su cuerpo se tensó, pero al mirar con atención, notó que la mujer se subió a un coche y se marchó sola. ¿Qué significaba eso? Más preguntas, más incertidumbre. Quiso convencerse de que quizá estaba exagerando, que tal vez Alejandro estaba allí por alguna razón médica legítima. Pero entonces recordó que la factura estaba a su nombre. Y las coincidencias, querida, rara vez son inocentes. Mientras intentaba calmarse, su vista se dirigió a una pequeña cafetería justo al frente de la clínica. Sin pensarlo dos veces, se bajó del coche y se sentó en una mesa exterior, desde donde tenía visión directa a la puerta principal. «Si vas a hacer esto, hazlo bien, Isa», se dijo a sí misma, mientras pedía un café que, irónicamente, sabía a veneno. Cada minuto que pasaba se sentía como una tortura. En su cabeza no paraban de dar vueltas mil escenarios. ¿Y si está aquí con una amante? ¿Y si no es una? ¿Y si son varias? ¿Y si? El peor enemigo, a veces, no es la realidad, sino la imaginación desbordada. De pronto, la puerta volvió a abrirse. Su corazón dio un vuelco. Ahí estaba él, Alejandro. Salía solo, sí, pero su rostro decía todo. Tenía la mirada baja, los labios tensos, las manos dentro de los bolsillos y caminaba como si cargara el peso del mundo sobre los hombros. Y lo peor, llevaba un sobre en la mano. Un sobre blanco, grueso, de esos que suelen contener documentos importantes, o diagnósticos, o, quién sabe, fotografías. ¿Qué demonios llevaba ahí? ¿Qué información tan importante como para salir con esa cara de funeral? Isabela se pegó lo más que pudo contra el respaldo de la silla, casi escondiéndose tras la carta de menú, mientras lo observaba cruzar la calle y subir de nuevo a su coche. Él no la vio. No tenía ni idea de que estaba siendo seguido. Cuando arrancó y se perdió entre el tráfico, Isabela respiró profundo, sintiendo que había contenido la respiración durante horas. Se quedó unos minutos más, inmóvil, procesando todo lo que acababa de ver. No sabía si sentirse aliviada porque no lo había visto con ninguna mujer, o más angustiada porque ahora tenía más preguntas que respuestas. Porque si no estaba allí con una amante, entonces, ¿qué hacía en esa clínica? ¿Qué escondía ese sobre? ¿Por qué esa cara? Lo que sí tenía claro era que el misterio acababa de crecer, y que su intuición, esa que no fallaba, le decía que lo que estaba por descubrir sería aún más doloroso, más humillante, más desgarrador de lo que jamás se habría atrevido a imaginar. Porque hay verdades que no solo duelen,
Hay verdades que te rompen el alma en 1000 pedazos. Dicen que cuando la sospecha se instala en tu corazón, ya no hay forma de echarla. Se convierte en un huésped molesto que te acompaña a cada paso, a cada suspiro, a cada mirada. Así se sentía Isabela esa mañana mientras veía a Alejandro llegar a casa como si nada. Sonrisa forzada, palabras vacías y esa maldita costumbre de no mirarla a los ojos. Y aunque por fuera ella aparentaba calma, por dentro se desataba una tormenta que amenazaba con arrasar todo. Intentó comportarse con normalidad. Le preguntó cómo había ido su jornada en la clínica, pero Alejandro respondió lo justo, lo mínimo, lo indispensable. Ni un detalle, ni un comentario de más. Solo evasivas. Mucho trabajo, casos complicados. Estoy agotado, decía, mientras revisaba su móvil con una ansiedad imposible de disimular. Lo que antes habría pasado desapercibido para Isabela, ahora era una alarma roja imposible de ignorar. Cada palabra, cada gesto, cada silencio, todo era sospechoso. Esa misma tarde, mientras Alejandro se duchaba, Isabela, casi temblando, tomó su teléfono. Intentó desbloquearlo, pero, sorpresa, la contraseña había sido cambiada. No puede ser, susurró con un nudo en la garganta. Y si alguna vez tuvo dudas, en ese preciso momento todo encajó. Porque cuando alguien empieza a poner barreras donde antes había confianza, es porque algo muy sucio está intentando ocultar. La noche cayó pesada. Alejandro, que antes no se despegaba de ella, ahora evitaba cualquier muestra de cariño. Nada de besos, nada de abrazos, y mucho menos intimidad. Estoy muy cansado, Isa. No insistas, por favor, soltó él, mientras se encerraba en el despacho con la excusa de revisar unos informes. Isabela se quedó sola en el comedor, mirando fijamente la pared, sintiendo que su mundo se desmoronaba en cámara lenta. Pero fue al día siguiente cuando la realidad la golpeó con más fuerza. Isabela, como quien no quiere la cosa, revisó el GPS del coche de Alejandro. Un simple clic bastó para que su corazón se paralizara. Varias visitas recientes a la misma dirección, la clínica estética Nueva Vida. Fechas, horas, recorridos. Todo estaba ahí, como pruebas mudas de una traición que ya no podía negar. No fue una vez, han sido varias. Pensó, sintiendo como la rabia le quemaba las entrañas. ¿Y qué hacía él ahí? ¿Qué clase de hombre que dice amar a su esposa frecuenta una clínica estética en secreto? Las posibilidades daban vueltas en su cabeza como una ruleta maldita. Una amante, una paciente, algo peor. Porque el problema no es solo la traición, es no saber exactamente qué rostro tiene esa traición. Y esa incertidumbre era un puñal que la estaba desangrando lentamente. La tensión entre ellos era tan evidente que se podía cortar con un cuchillo. Alejandro, cada vez más ausente, más irritable, más frío. Isabela, por su parte, se movía entre la rabia, la tristeza y el miedo, como si su corazón fuese una cuerda floja a punto de romperse. Y aunque intentaba mantenerse fuerte, fingiendo que no pasaba nada, su cuerpo la delataba. Le temblaban las manos, apenas podía comer y el insomnio se había convertido en su compañero inseparable. Esa noche, mientras intentaba cenar en silencio, sucedió algo que terminaría de hundirla. Alejandro, sentado en el sofá, recibió una llamada. Miró el móvil, frunció el ceño, sin decir palabra, se levantó y se alejó hacia el balcón. Isabela, con el corazón latiendo a 1000, se levantó en puntillas y se acercó a la puerta entreabierta. Lo que escuchó la dejó helada. Sí, mi amor, no te preocupes, ya casi está listo, solo falta un detalle, decía él, en voz baja, con ese tono meloso que ella no escuchaba desde hacía meses. El mundo se le vino abajo. Sus rodillas flaquearon, el estómago se le revolvió y sintió que iba a vomitar. Mi amor, ¿a quién le decía eso? Que estaba casi listo. Las piezas de rompecabezas comenzaron a encajar de la peor manera. Alejandro no solo mentía, estaba organizando algo grande, algo que la dejaba completamente fuera de su vida, de sus planes, de su amor. Volvió a la mesa intentando que no se notara el temblor en su cuerpo. Fingió estar bien, pero por dentro se desmoronaba, porque ahora no eran solo sospechas, no era solo intuición. Era una certeza dolorosa, cruel, desgarradora. Alejandro no solo la estaba engañando. Alejandro había dejado de amarla. O peor aún, quizá nunca la había amado.
La cena terminó en un silencio aún más pesado que el de los últimos días. Alejandro volvió a encerrarse en su despacho, esta vez sin dar ninguna excusa. Isabela se quedó sentada, mirando la vela que iluminaba la mesa, preguntándose en qué momento su vida se había convertido en este infierno emocional. Porque cuando la confianza se rompe, no hay superador, no hay terapia, no hay consejo que cure esa herida. Pero claro, hay dos tipos de mujeres ante la traición: las que se derrumban y se quedan ahí, llorando por lo que fue, y las que se levantan, se secan las lágrimas y deciden descubrir toda la verdad, aunque eso les cueste el alma. Isabela, sin saberlo, ya había elegido de qué lado quería estar. Y mientras subía las escaleras rumbo al dormitorio, con el corazón hecho trizas, solo había una frase que no dejaba de retumbarle en la cabeza: sea lo que sea, lo descubriré. Y cuando lo haga, Alejandro no volverá a mirarme nunca más con esa cara de hombre perfecto que tanto se esfuerza en fingir. Esa mañana, Isabela ya no era la misma mujer de antes. Algo dentro de ella había cambiado. Había despertado una versión suya que ni siquiera sabía que existía. Una mujer determinada, firme, con una mezcla de rabia y dolor que la impulsaba como nunca. Porque cuando la traición te muerde el alma, no te queda otra que elegir. Te hundes o te conviertes en tu propia heroína. Y ella, aunque no lo sabía aún, estaba a punto de emprender el camino más superador de su vida. Eligió un look sencillo pero estratégico. Nada llamativo, algo que le permitiera pasar desapercibida, casi invisible, pero sin perder la elegancia que siempre la había caracterizado. Tomó su bolso, respiró hondo frente al espejo y se miró fijamente. Hoy vas a saber la verdad, Isabela, se dijo en voz alta, mientras el nudo en su estómago le recordaba que estaba a punto de cruzar una línea de la que ya no habría regreso. El trayecto hasta la clínica fue un desfile de pensamientos catastróficos. En su mente, las imágenes se mezclaban como una película de terror. Alejandro besando a otra, Alejandro mintiendo descaradamente, Alejandro construyendo una vida paralela. Cada posible escenario dolía más que el anterior. Pero no, ya no había espacio para las lágrimas. No ahora. Ahora solo había lugar para respuestas. Al llegar, aparcó unas calles más atrás. Caminó hasta la puerta de la clínica estética Nueva Vida, ese lugar que, hasta hacía pocos días, era un simple nombre en una factura, y que ahora se había convertido en el epicentro de todos sus miedos. Respiró hondo, enderezó la espalda y empujó la puerta de cristal como si estuviera cruzando el umbral hacia el infierno. La recepción era impecable. Suelo de mármol blanco, paredes minimalistas, aroma a jazmín y música ambiental que pretendía transmitir calma, pero que a ella solo le provocaba más ansiedad. Detrás del mostrador, una recepcionista joven, de sonrisa amable pero mirada esquiva, levantó la vista. «Buenos días, ¿puedo ayudarla?», preguntó, mientras tecleaba algo en el ordenador. «Sí. Estoy interesada en algunos tratamientos faciales. Tal vez. Bueno, no estoy muy segura», improvisó Isabela, fingiendo inseguridad, como si fuera una clienta más. La chica sonrió con esa amabilidad casi robótica de quienes están entrenados para no hacer preguntas incómodas. «Claro, podemos brindarle una consulta gratuita de diagnóstico», respondió mientras le ofrecía un folleto brillante lleno de sonrisas perfectas y cuerpos imposibles. Isabela fingía mirar el folleto, pero su atención estaba en otra cosa. Cada puerta, cada pasillo, cada nombre en la placa, todo podía ser una pista. De repente, algo sucedió. Desde uno de los pasillos laterales, se escuchó una voz femenina, joven, firme, dando instrucciones. La recepcionista giró la cabeza, como si algo la pusiera nerviosa. Fue ahí cuando, sin querer, o quizás sí, sus labios dejaron escapar un nombre que a Isabela le perforó el pecho. «Lucía», murmuró la chica, como si se le hubiese escapado el pensamiento. El corazón de Isabela dio un vuelco. ¿Lucía? ¿Quién es Lucía? No necesitaba más. Ese nombre se le grabó a fuego. Fingió una sonrisa, agradeció la atención y dijo que pensaría en los tratamientos. Salió de allí con las piernas temblando, pero con algo que hasta ahora no tenía. Una pista concreta. Un nombre. Una mujer. Apresuró el paso hasta su coche, cerró la puerta, apoyó la frente sobre el volante y respiró hondo. «Lucía», repitió en voz baja, como si al decirlo en voz alta pudiera darle sentido a todo. ¿Era paciente? ¿Era doctora? ¿Trabajaba allí? ¿O peor aún,
¿Era la amante? El pecho le latía con tanta fuerza que parecía que el corazón iba a estallarle. Y como si el destino se empeñara en no darle un solo respiro, apenas encendió el motor, algo la hizo detenerse en seco. Miró por el retrovisor y casi se le detiene la respiración. Alejandro, su marido, acababa de aparcar justo frente a la clínica. Y no venía solo. Bajó del coche y, tras él, apareció una mujer joven, de cabello largo, figura esbelta y andar seguro. Ambos entraron juntos, sin mirar atrás. El estómago de Isabela se contrajo. Las manos le sudaban. Cada célula de su cuerpo gritaba lo que su mente se negaba a aceptar. Dios mío, no puede ser, es ella, tiene que ser ella. La escena no duró más que unos segundos, pero para Isabela fue una eternidad. El modo en que Alejandro abría la puerta para aquella mujer, como le puso la mano en la espalda, eran gestos pequeños, pero cargados de una familiaridad que dolía más que 1000 cuchillos clavándose en el alma. Contuvo las lágrimas. No podía quebrarse. No ahora, no aquí, porque cuando la vida te da un golpe así, o te caes, o te agarras con más fuerza. Eligió lo segundo, y mientras veía cómo ambos desaparecían tras la puerta de la clínica, algo dentro de ella se endureció, se volvió frío, calculador. Si él pensaba que podía engañarla así, estaba muy equivocado. Muy. Porque, queridas, hay traiciones que son imposibles de perdonar. Y hay mujeres que, cuando las rompes, no solo se reconstruyen más fuertes, más inteligentes y, sobre todo, más peligrosas para quien las traicionó. Esa noche, Isabela apenas pudo cerrar los ojos. Las imágenes de Alejandro entrando en la clínica con aquella mujer se repetían en su mente como un bucle cruel y torturador. No había forma de apagarlas. Intentaba convencerse de que quizá había una explicación lógica, pero no. Lo sabía. Lo sentía en la piel, en los huesos, en cada fibra de su ser. Esa mujer no era una paciente. Esa mujer no era una colega. Esa mujer, todo en su actitud lo gritaba, tenía un lugar en la vida de Alejandro que jamás le correspondió. Apenas amaneció, se sentó frente al computador decidida. Si hay algo que Internet sabe hacer, es revelar secretos, se dijo, mientras abría todas las redes sociales habidas y por haber. Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, nada se le escaparía. Su primer objetivo era claro, encontrar a Lucía. Porque si ese era el nombre que escuchó en la clínica, esa era la llave que abriría la puerta de todas sus sospechas. Empezó por buscar la página de la clínica. Navegó entre las fotos de personal, los reels de procedimientos, los comentarios de clientes satisfechos. Hasta que, ahí estaba, sonriente, perfectamente maquillada, bata blanca, cabello suelto y una sonrisa de esas que pueden derretir a cualquiera. Lucía Ramírez, enfermera jefe, bella, joven, radiante, tan perfecta que dolía, tan distinta a ella que dolía aún más. Pero lo que realmente le heló la sangre fue que, al entrar en su perfil personal, descubrió un mundo que no cuadraba. Fotos en yates, brunches en restaurantes exclusivos, vacaciones en destinos paradisíacos, bolsos de diseñador, ropa de lujo, joyas. Isabela no era ingenua. Sabía perfectamente que el salario de una enfermera no daba para ese estilo de vida. Y entonces la pregunta se instaló. Directa, feroz, imposible de ignorar. ¿De dónde salía todo ese dinero? Las respuestas, aunque aún no eran claras, empezaban a asomar. Y como quien tira de un hilo, Isabela decidió ir más allá. Entró en los perfiles de los amigos de Lucía, en los comentarios, en las fotos etiquetadas. Cada clic era una puñalada. En una imagen, Lucía sostenía una copa de champaña en lo que parecía un penthouse. En otra, aparecía con un reloj de marca que valía más que el coche de Isabela. No puede ser solo coincidencia. Esto huele a algo muy, muy sucio, murmuró, mientras su corazón latía con una mezcla brutal de rabia y decepción. Pero fue cuando abrió los registros de cuentas conjuntas, esas a las que Alejandro jamás prestaba atención, que la bomba explotó. Había movimientos bancarios que no tenían sentido, transferencias periódicas, constantes, a una cuenta desconocida, montos considerables, miles de pesos desapareciendo cada mes. Isabela sintió como la sangre le hervía. Y cuando buscó a quien pertenecía a esa cuenta, ahí estaba el nombre. Claro, directo, innegable, Lucía Ramírez.
Las lágrimas amenazaron con salir, pero no, ya no, ahora no, porque esto ya no era solo una sospecha. Era una realidad que le daba en la cara con toda la fuerza de una tormenta. Alejandro no solo la estaba engañando emocionalmente, también la estaba traicionando financieramente. Había estado sacando dinero de su hogar, de su familia, para mantener a esa mujer, para financiarle la vida de lujos, viajes y placeres que ella jamás tuvo. El cuerpo le temblaba, la respiración se volvió pesada. Le costaba creer lo que estaba viendo, pero ahí estaban las pruebas. Frías, contundentes, irrefutables. Porque cuando la mentira se disfraza de amor, lo que duele no es solo la traición, es darse cuenta de que todo lo que creíste real, nunca lo fue. Pero, querida, déjame decirte algo. A las mujeres no se las rompe tan fácil. No cuando han entregado años, amor y vida. Y cuando una mujer se siente traicionada hasta los huesos, se vuelve su propia arma. Y eso Alejandro aún no lo sabía. Decidió entonces tomar fotos, capturas de pantalla, imprimir los movimientos, guardar cada evidencia como si fuera oro puro. Porque sabía que, si iba a hundirse, no lo haría sola. Si esto era una guerra, más valía que él estuviera preparado. Porque ella no iba a detenerse. Pero mientras organizaba toda la información, su mente no dejaba de repetirse una y otra vez. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo me engaña? ¿Cuántos años de mi vida he vivido con los ojos cerrados, creyendo en un hombre que nunca existió? Las respuestas estaban cada vez más cerca. Y aunque dolieran, aunque destrozaran todo lo que conocía, ya no había marcha atrás. Porque cuando una mujer descubre que ha sido traicionada de esta forma, ya no busca consuelo, ya no busca explicaciones. Lo único que busca es la verdad. Y cuando esa verdad sale a la luz, nadie sale ileso. La casa, que alguna vez fue refugio, ahora se sentía como un campo minado. Cada rincón, cada objeto, cada recuerdo parecía mirarla con burla, recordándole que su vida era una mentira cuidadosamente construida. Isabela ya no veía a Alejandro como su esposo. Lo veía como un desconocido, como un actor perfecto que durante más de una década había interpretado el papel de marido amoroso mientras llevaba una doble vida tan bien calculada como miserable. Esa mañana, cuando Alejandro bajó las escaleras con la camisa perfectamente planchada y el cabello peinado hacia atrás, Isabela sintió el impulso de gritarle todo, de arrojarle en la cara las pruebas, las transferencias, las fotos, todo. Pero se contuvo. No, Isa, no todavía. Primero lo escuchas, primero confirmas hasta dónde es capaz de mentir, se dijo a sí misma, mientras le servía el café con una sonrisa que le dolía hasta los huesos. ¿Vas directo al hospital?, preguntó ella, fingiendo naturalidad, mientras removía el azúcar en su taza. Alejandro ni la miró. Revisaba su móvil como un adicto, con el ceño fruncido, claramente molesto por algo. No, bueno, primero pasaré por la clínica, luego tengo un almuerzo con unos colegas. Día complicado, respondió sin levantar la vista. Mentira, otra más. ¿Desde cuándo mentía así? ¿Cuándo aprendió a hacerlo con esa tranquilidad espeluznante? Isabela lo observaba con un nudo en el pecho. Por un instante, le costó reconocer al hombre que tenía delante. Esa expresión seca, cortante, evasiva. Ese no era el Alejandro que ella amaba. Ese no era el hombre con quien construyó una vida. O tal vez sí. Tal vez siempre fue así. Y ella, tonta, ciega, enamorada, nunca quiso verlo. Oye, ¿y esa clínica estética, la de Nueva Vida? ¿Trabajas allí también ahora?, soltó, como quien lanza una bomba disfrazada de pregunta inocente. Alejandro se tensó. Lo notó. Su mandíbula se apretó. Sus manos dejaron el móvil. La miró, y por un segundo, solo uno, su mirada fue de puro pánico. Pero se recompuso rápido. Muy rápido. Ah, no. Bueno, estoy ayudando a un colega. Tiene unos problemas de salud. Me pidió que lo cubriera un par de días. Cosas menores. Nada serio, respondió, con esa sonrisa falsa que Isabela empezaba a odiar con cada célula de su cuerpo. Mentiroso. Maldito mentiroso. La furia le quemaba el pecho, pero se obligó a tragarla. Aún no era el momento. Ah, claro. Entiendo. Qué generoso de tu parte, dijo ella, cruzando los brazos y sosteniendo la mirada. Alejandro desvió los ojos. Sí. Bueno, es temporal. En unos días todo vuelve a la normalidad, añadió.
tomando un sorbo de café mientras revisaba de nuevo el móvil, como si huyera de la conversación. El silencio que se instaló después fue tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Alejandro terminó su café, se puso de pie y anunció: «Me voy, llego tarde». Tomó las llaves y salió sin más. Sin un beso, sin un te quiero, sin absolutamente nada. Como quien deja su casa pero no a su esposa, sino a una simple compañera de piso. Isabela se quedó sola en la cocina, respirando hondo, conteniendo las lágrimas que ya no sabía si eran de rabia, de dolor o de puro asco. Miró la taza de él, aún tibia, y sintió un impulso feroz de estrellarla contra el suelo. Pero no, porque las piezas aún no estaban completas. Porque si iba a destruirlo, lo haría con cada prueba, con cada mentira desenmascarada, de forma que jamás pudiera levantar la cabeza ante nadie. Horas más tarde, mientras revisaba por enésima vez los registros bancarios, las redes y los correos, su teléfono vibró. Un número desconocido. Dudó si responder. Su intuición, esa que ya nunca más pensaba ignorar, le decía que debía hacerlo. «Aló», respondió, con la voz entre firme y temblorosa. Al otro lado, una voz femenina, baja, casi un susurro, lanzó una frase que le heló la sangre. «Si supieras lo que tu esposo hace en esa clínica, jamás volverías a mirarlo igual». Y la llamada se cortó. Se quedó paralizada. ¿Quién era? ¿Lucía? ¿Alguien más? ¿Otra mujer? ¿Una empleada? ¿Una amiga? Las posibilidades la abrumaron. El pecho le latía con tanta fuerza que pensó que se desmayaría. Intentó devolver la llamada, pero estaba bloqueada. No había forma de rastrear el número. Solo quedó el eco de esas palabras, repitiéndose como un mantra maldito en su cabeza. Se dejó caer en el sofá, mirando al vacío, sintiendo que el suelo se le abría bajo los pies. «¿Qué más me estás escondiendo, Alejandro? ¿Qué clase de monstruo eres? ¿Hasta dónde llega tu traición?», pensaba, mientras apretaba los puños, mientras las lágrimas, esta vez sí, corrían sin control. Pero algo dentro de ella, algo que nunca antes había sentido tan fuerte, comenzó a hervir. Una mezcla de rabia, de dignidad herida, de amor propio resucitando de entre los escombros. Porque si Alejandro pensaba que podía seguir mintiendo, robándole la vida, humillándola sin que ella hiciera nada, estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Porque cuando una mujer traicionada se levanta, ya no es la misma. Ya no es la esposa sumisa que un día creyó en promesas vacías. Ahora es otra, una mujer peligrosa, una mujer que ha entendido que la verdad es su única arma, y estaba dispuesta a usarla, cueste lo que cueste. No hay sonido más perturbador que el silencio cuando sabes que algo terrible está a punto de estallar. Así se sentía Isabela esa mañana, mientras la frase de aquella llamada desconocida retumbaba una y otra vez en su cabeza. «Si supieras lo que tu esposo hace en esa clínica, jamás volverías a mirarlo igual». Era imposible seguir fingiendo que nada pasaba. Lo sabía. Lo sentía en la piel, en los huesos, en el aire que respiraba. Lo peor aún estaba por descubrirse. Se sentó frente al ordenador como quien se prepara para ir a la guerra. Ya no había espacio para dudas, ni para temores, ni para ingenuidades. Si había que destapar el infierno, que así fuera. Porque cuando el alma se te rompe de esta forma, lo único que te queda es buscar la verdad, aunque duela, aunque te destruya por dentro. «Vamos a ver, Alejandro, ¿qué más me estás ocultando?», murmuró, mientras abría de nuevo los registros, los rastreos del GPS, las redes sociales. Pero el rastro que más le hervía la sangre era el de sus pasos en la clínica. Alejandro volvía allí, una y otra vez. No era casual, no era una visita esporádica, no era para ayudar a ningún colega. Era algo mucho más oscuro, mucho más grave, mucho más humillante. Y ella lo iba a descubrir, costara lo que costara. Esa misma tarde, cuando Alejandro anunció que iba a una reunión médica, Isabela sintió una mezcla de rabia y desprecio imposible de describir. Fingió una sonrisa, lo despidió como si nada, y apenas cerró la puerta, tomó las llaves del coche y lo siguió. No era la primera vez, pero esta vez estaba preparada. Esta vez estaba dispuesta a todo. El trayecto fue el mismo de siempre. Alejandro manejaba con esa tranquilidad hipócrita de quien cree que el mundo entero es demasiado tonto como para descubrirle. Dobló las mismas esquinas, pasó los mismos semáforos y aparcó, como si fuera lo más normal del mundo, frente a la maldita clínica estética Nueva Vida. Isabela aparcó unas calles más atrás,
con las manos sudando, el corazón disparado y la mandíbula apretada. Vamos, vamos, Alejandro, muéstrame quién eres realmente, se dijo a sí misma. Esperó, observó. El reloj avanzaba, pero cada minuto se sentía como una eternidad. Y entonces, algo pasó. La puerta lateral de la clínica se abrió. No era la entrada principal. Era una puerta de servicio, discreta, escondida entre dos paredes de cristal. Y de allí, salió una escena que jamás habría imaginado. Lucía. Sí, la misma Lucía. Iba acompañada. No con Alejandro, sino con un hombre. Alto, elegante, caro. Uno de esos tipos que desprenden poder y peligro solo con respirar. Ambos discutían. No era una charla casual. No era una conversación entre colegas. Era una pelea feroz. Ella agitaba los brazos. Él señalaba papeles, y desde la distancia, aunque no podía escuchar bien, se notaba que aquello no era una simple diferencia de opiniones. Isabela se bajó del coche con cautela. Caminó despacio, pegada a la pared, hasta acercarse lo suficiente para escuchar. Y lo que escuchó la dejó paralizada. Te dije que esto se estaba saliendo de control. Él no puede saber que tú también estás metido en esto. Gritaba Lucía, con una furia que no sabía si era de miedo o de rabia. El hombre respondió, con voz seca, cortante. Tú encárgate de que no sospeche, porque si esto revienta, no solo se te cae tu teatrito, nos caemos todos. El corazón de Isabela latía tan fuerte que pensó que se le iba a salir por la boca. Él no puede saber que tú también estás metido. ¿De qué hablaban? ¿A quién se referían? ¿De qué demonios estaban hablando? Aquello no era solo una aventura. No era solo un amante. Había algo más. Algo mucho más turbio. Algo que Alejandro, claramente, no sabía. Se agachó detrás de un contenedor, temblando. Quería grabar, quería sacar fotos, pero sus manos no le respondían. Las piernas le temblaban. El sudor frío le recorría la espalda. La escena siguió unos segundos más. Luego, el hombre le arrojó los papeles en la cara y se marchó, subiendo a un coche negro que arrancó con furia. Lucía se quedó allí, respirando agitada, mirando alrededor con desesperación, como si presintiera que alguien la estaba observando. Isabela contuvo la respiración, pegada contra la pared, sintiendo que su alma entera se había congelado. Cuando Lucía volvió a entrar en la clínica, ella aprovechó para correr de vuelta a su coche, cerrar la puerta y dejar que todo el aire que había estado conteniendo escapara en un suspiro tembloroso. Apoyó la cabeza en el volante, con el corazón disparado, mientras la frase no dejaba de retumbarle en la mente. Él no puede saber que tú también estás metido. ¿Qué significaba eso? ¿A quién se referían? ¿Era Alejandro una víctima más? ¿O era peor de lo que imaginaba? La traición. Ahora, ya no tenía un solo rostro. Era un laberinto de secretos, de mentiras, de medias verdades que amenazaban con devorarla entera. Pero no iba a rendirse. No ahora, porque cuando una mujer siente que la están destrozando, es justo ahí cuando se vuelve más peligrosa, más determinada, más imparable. Y si había algo que Isabela tenía claro, es que ya no había vuelta atrás. Estaba a punto de descubrir que la traición que le rompía el corazón no era nada comparado con el verdadero infierno que aún estaba por desatarse. El trayecto de vuelta a casa fue una tortura psicológica. Isabela conducía con las manos apretadas al volante, los labios mordidos y las pupilas dilatadas, como si su mente estuviera a punto de explotar. Lo que acababa de presenciar no solo confirmaba sus peores sospechas, las multiplicaba, porque cuando la traición viene en paquete doble, no solo te rompe el corazón, te arranca el alma. Apenas cruzó la puerta, se dejó caer en el sofá, sin fuerzas, respirando entrecortadamente, mientras su mente no paraba de repetir la escena. Él no puede saber que tú también estás metido. ¿De qué hablaban? ¿Alejandro era la víctima? ¿O era parte de algo aún más oscuro? Porque si algo había quedado claro, era que la relación entre Lucía y aquel hombre no era la de una simple pareja de amantes. No, aquello olía a negocio sucio, a chantaje, a algo que iba mucho más allá de lo que jamás imaginó. Las horas pasaron lentas, cargadas de un silencio asfixiante. Isabel apenas podía pensar con claridad. Miraba el techo, las paredes, los cuadros familiares, y todo le parecía una farsa. Un decorado barato de una obra de teatro donde ella había sido la protagonista ingenua. ¿Cuánto tiempo llevas riéndote de mí, Alejandro? ¿Cuánto? Se preguntaba,
mientras apretaba los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. Y como si el universo se empeñara en no darle un solo respiro. Esa tarde Alejandro llegó a casa. Entró como siempre, dejando las llaves sobre la mesa, revisando el móvil, fingiendo normalidad, como si su mundo no estuviera a punto de derrumbarse. Pero había algo diferente. Se le notaba tenso, irritado, molesto, como quien carga un peso invisible que apenas puede sostener. ¿Todo bien?, preguntó Isabela, controlando su voz con un esfuerzo sobrehumano. Sí, solo un día pesado, nada fuera de lo normal, respondió él, sin mirarla, dirigiéndose al baño con paso acelerado. Pero entonces, algo captó la atención de Isabela. Lo vio caminar, y notó un leve gesto de dolor. Iba ligeramente encorvado, tocándose la zona de la cintura, como quien oculta una molestia. Sus ojos se afilaron. Su mente se encendió como un radar. ¿Qué le dolía? ¿Qué estaba ocultando? Minutos después, cuando Alejandro salió del baño, llevaba el pijama puesto, caminaba lento, evitando cualquier roce, cualquier movimiento brusco. Isabela no dijo nada. Lo observaba, callada, mientras su cerebro hacía conexiones a la velocidad de la luz. Entonces, mientras él se servía un vaso de agua, se le levantó levemente la camiseta, y ahí lo vio. Una cicatriz, pequeña, reciente, justo en la parte baja del abdomen, como una línea roja que aún no terminaba de cerrar. El corazón de Isabela casi se detuvo. Sintió una oleada de vértigo, de náusea, de incredulidad. ¿Qué demonios era eso? ¿Una cirugía? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Todo su cuerpo se tensó. Las manos le sudaban. La garganta se le cerró. Pero fingió. Sonrió. Hizo como que no vio nada. Porque si algo estaba aprendiendo en este infierno, era que las respuestas se consiguen escuchando, observando, no gritando. La noche transcurrió entre silencios incómodos, miradas esquivas y respiraciones contenidas. Alejandro apenas tocó la cena. Se quejaba del cuerpo, de dolores musculares, de tensión acumulada. Mentiras, mentiras y más mentiras. Y mientras él se acomodaba en el sofá, con cara de víctima del estrés laboral, Isabela sentía que las paredes se le caían encima. Y entonces, sucedió. Cuando Alejandro se levantó para ir al baño, empujó sin querer una caja que estaba sobre la mesita del salón. La caja cayó al suelo, se abrió, y su contenido se desparramó por la alfombra. Frascos de analgésicos, pomadas cicatrizantes, vendas, gasas estériles y algo más. Algo que hizo que la sangre de Isabela se congelara al instante. Alejandro, torpe, nervioso, se agachó rápido para recoger todo. «No, déjalo, déjalo, yo lo recojo», dijo, con una voz temblorosa, casi desesperada. Pero fue tarde, porque entre todo aquello, Isabela alcanzó a ver un sobremédico. Una hoja doblada. Apenas un vistazo, pero suficiente para leer dos palabras que le taladraron el alma: postoperatorio, y otra que casi la derriba: prótesis. Se le aflojaron las piernas. El estómago se le revolvió. Sintió que el mundo giraba a una velocidad que no podía seguir. ¿Prótesis? ¿Postoperatorio? ¿Qué demonios significaba eso? ¿Era para él? ¿Para otro? ¿Para quién? Las preguntas explotaron en su cabeza como una bomba de tiempo. Se quedó ahí, paralizada, viendo cómo Alejandro recogía la caja, evitaba mirarla, murmuraba excusas incoherentes sobre medicinas para un amigo. Y en ese momento, Isabela entendió algo devastador. Lo que Alejandro escondía iba mucho más allá de una simple amante. Esto era un nivel de traición que jamás en su vida habría imaginado. Porque a veces, la vida no solo te golpea, te arrastra, te sacude, te escupe y te obliga a levantarte más fuerte, más dura, más letal que nunca. Esa noche, Isabela no durmió. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de esa cicatriz en el abdomen de Alejandro le explotaba en la mente. El sobremédico que alcanzó a ver, las palabras postoperatorio y prótesis, los frascos de pomadas, las vendas, todo era una montaña de interrogantes que la ahogaba. Su corazón le decía que estaba a punto de descubrir algo monumental, algo devastador. Pero su mente, aún incrédula, intentaba aferrarse al poco sentido que le quedaba a esa pesadilla disfrazada de matrimonio. Cuando Alejandro salió temprano para otra reunión médica, maldito sea ese eufemismo que ya le sonaba como un insulto, Isabela sintió que el universo le estaba dando la oportunidad perfecta.
El monstruo no estaba en casa. Tenía el campo libre. Y si la vida te pone la verdad en bandeja, más te vale tener el valor de mirarla de frente. Se acercó a la caja. Esa maldita caja que anoche casi la deja sin aire. La tomó con las manos temblorosas, como quien sostiene dinamita a punto de explotar. Respiró hondo, apretó los dientes y la abrió. Y ahí estaba. Todo. Los analgésicos, las vendas, las cremas cicatrizantes y el sobre. El sobre médico, blanco, doblado por la mitad, con el logotipo de la clínica estampado en la esquina superior. Sus dedos temblaban mientras lo abría. Sus ojos recorrían cada palabra como si estuvieran leyendo su propia sentencia de muerte. Procedimiento realizado. Implante de prótesis peneana estética. Aumento y remodelación. Fecha. El papel se le resbaló de las manos. Se le cayó al suelo como si quemara. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sintió un vértigo tan fuerte que tuvo que sentarse. El aire se le fue de golpe. El estómago se le encogió. Le zumbaban los oídos. La habitación le daba vueltas. Su cerebro no lograba procesar lo que estaba leyendo. Alejandro se sometió a una cirugía íntima. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para quién? La rabia y la incredulidad le recorrían la sangre como fuego líquido. ¿Tanto te avergonzabas de ti mismo, o fue ella quien te convenció de que no era suficiente? Las preguntas la atravesaban como cuchillos afilados. Porque una cosa es que te engañen. Una cosa es que te traicionen con otra mujer. Pero otra muy diferente es descubrir que tu marido se ha estado remodelando el cuerpo, en silencio, a tus espaldas, para complacer a otra. Porque esa cirugía no fue para ella. Eso lo tenía claro. Alejandro no se lo hizo pensando en salvar el matrimonio. No, lo hizo por ella, por esa mujer, por Lucía. Volvió al sobre, lo revisó de nuevo. Había más documentos, recetas de medicamentos, indicaciones postoperatorias, seguimientos de citas médicas. Todo encajaba, todo. Aquellas idas y venidas a la clínica, las reuniones médicas, el sobre que llevaba aquella vez, las molestias en el cuerpo, la cicatriz, el cambio en su comportamiento, el maldito alejamiento físico, las excusas, los rechazos. Todo tenía sentido ahora. Todo. Y si el universo aún pensaba que podía sorprenderla, lo logró. Porque, al fondo de la caja, escondido entre las gasas y los frascos, encontró algo más. Una hoja con anotaciones hechas a mano, medidas, tamaños, dibujos esquemáticos de las prótesis disponibles. Dios, hasta ese punto habías llegado, Alejandro, hasta ese nivel de humillación, de locura, de miseria emocional. Las lágrimas, ahora sí, brotaron sin permiso. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de indignación, de furia, de un dolor tan profundo que no cabía en el cuerpo. Porque si alguna vez pensó que su marido tenía un límite, acababa de descubrir que no. Que cuando un hombre se siente dueño de la mentira, es capaz de llegar a extremos que ni la peor telenovela habría imaginado. Se puso de pie, caminaba por la casa como una leona enjaulada. Apoyaba la frente contra las paredes. Apretaba los puños. Golpeaba el aire. No, no, no puede ser. Repetía una y otra vez, mientras su mente se llenaba de imágenes que la desgarraban por dentro. Alejandro en la clínica. Alejandro eligiendo el tamaño. Alejandro acostado en la camilla. Alejandro dejándose tocar, cortar, modificar, por ella, para ella. Y en ese momento, se juró a sí misma algo. No me voy a derrumbar. No, maldito. No me vas a destruir. Me vas a conocer. Me vas a ver de pie. Me vas a ver mirarte a los ojos mientras te desarmo, mientras te quito la máscara, mientras te hago tragar cada una de tus mentiras. Porque cuando una mujer llega a este punto, ya no hay marcha atrás. No hay piedad. No hay compasión. Solo hay justicia. Solo hay una necesidad brutal de exponer la verdad. De ponerla sobre la mesa. De que todo el mundo sepa quién eres. Lo que eres. Lo miserable que eres. El pecho le latía tan fuerte que parecía romperle las costillas. Respiró hondo, se miró en el espejo, y por primera vez en semanas, se vio a sí misma no como la esposa traicionada, sino como una mujer que estaba a punto de renacer. Y lo que Alejandro no sabía, es que el verdadero postoperatorio no iba a ser el de su cuerpo, iba a ser el de su vida entera, después de que Isabela terminara con él. El espejo no mentía. Isabela se miraba fijamente, con los ojos rojos, las mejillas ardiendo,
el pulso acelerado. Lo que veía reflejado ya no era la mujer que Alejandro había traicionado. Lo que veía era a una mujer quebrada. Sí, pero también a una mujer que estaba a punto de transformarse en algo mucho más poderoso. Una mujer despierta, despierta del engaño, de la mentira y de la vida falsa que le habían construido. Se dejó caer en la cama, exhausta, mirando al techo como si allí pudiera encontrar alguna explicación a este infierno emocional. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo? Susurraba, porque lo que había descubierto superaba cualquier fantasía enferma que su imaginación hubiera podido crear. Su esposo, su Alejandro, el hombre que le juró amor eterno, el mismo que se tatuó en la piel la promesa de ser su compañero para siempre, se había sometido a una cirugía íntima. Una prótesis, una maldita prótesis. Y no fue por ella, fue por Lucía. Las imágenes le taladraban la mente. Lo veía en su cabeza entrando a la clínica. Lo imaginaba acostado en la camilla, entregando su cuerpo a los bisturís para cumplir los caprichos de otra. Y entonces todo cobró sentido. Por fin entendía el rechazo, la distancia, las excusas absurdas, las salidas repentinas, el cambio de humor, las evasivas. Todo tenía raíz en la misma y cruel palabra: traición. Las lágrimas corrían solas, pero eran distintas. No eran lágrimas de debilidad, no eran de tristeza, eran lágrimas calientes, ácidas, llenas de furia contenida. Lágrimas de una mujer que ya no tenía miedo, que ya no se preguntaba por qué, sino hasta dónde y sobre todo, hasta cuándo. Se levantó como un resorte, fue al despacho de Alejandro, encendió su ordenador, porque aunque le había cambiado la clave del móvil, había olvidado cambiarla de correo electrónico, y comenzó a buscar. Si él creía que todo estaba oculto, estaba muy equivocado. Muy. Y ahí estaban. Cientos de correos. Algunos cifrados, otros directos. Conversaciones con Lucía. Mensajes que le quemaban los ojos. Palabras que se clavaban como agujas. No te preocupes, mi amor. Después de la próxima cirugía, vas a estar perfecto para mí. No olvides que esto es por nosotros. Yo te amo, pero tú sabes que esas cosas son importantes para mí. Isabela apretó los dientes. Sintió el estómago retorcerse de asco, de rabia, de un desprecio que jamás creyó poder sentir por alguien que amó tanto. ¿Qué clase de basura eres, Alejandro? ¿Qué clase de hombre puede hacerle esto a su esposa? Gritó, lanzando un cojín contra la pared, mientras respiraba como un animal herido. No podía dejar de leer. Su mente le pedía que parara, pero su corazón necesitaba cada maldito detalle. Necesitaba entender hasta qué punto había sido engañada, utilizada, humillada. Porque no era solo una cirugía. No era solo el dinero escondido, ni las mentiras, ni las salidas. Era todo. Era el nivel de entrega, de devoción, de sumisión que Alejandro le ofrecía a Lucía. Ese que nunca, jamás, tuvo para ella. Entre los correos, encontró facturas, presupuestos, instrucciones, fotos de modelos de prótesis, seguimientos clínicos. Incluso encontró documentos de citas futuras para ajustes, para revisiones, para mejoras. No puede ser real. Hasta ese nivel llegaste. Se repetía mientras le temblaban las manos. Pero entonces, algo la golpeó aún más fuerte. En un archivo adjunto, encontró una nota de voz enviada desde el correo de Lucía. Dudó si darle play. Su dedo temblaba sobre el mouse, pero lo hizo, y lo que escuchó la dejó clavada en la silla, paralizada, sintiendo que el alma se le desprendía del cuerpo. Mi amor, no sabes cuánto te amo, y cuánto te deseo, pero tú sabes que para mí el tamaño sí importa. Siempre te lo dije. Por eso, gracias por hacer esto. Por nosotros. Porque quiero que seas el hombre perfecto para mí. Eres mi hombre, Alejandro. Solo mío. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Isabela no sabía si reír, llorar o romper todo lo que tenía alrededor. El pecho se le contraía, los dientes le rechinaban, el cuerpo le temblaba. Se llevó las manos al rostro, soltó un grito ahogado que retumbó en toda la casa y luego, lentamente, levantó la cabeza, miró al frente y lo supo con una claridad brutal. Se acabó. Aquí, se acabó. Y no se iba a quedar en silencio. No iba a llorar en un rincón esperando que la vida le devolviera las migajas de dignidad que Alejandro le había robado. No, porque cuando una mujer descubre hasta qué punto la han humillado,
lo que despierta no es solo furia, es un fuego sagrado. Es una necesidad urgente, visceral, irreprimible, de venganza. Y desde ese momento, Isabela dejó de ser la esposa perfecta, la mujer dócil, la que siempre perdonaba. Ahora era otra, una que Alejandro no había conocido jamás. Y estaba a punto de descubrir que hay venganzas que no se hacen en la sombra. Hay venganzas que se hacen con luces, cámaras y testigos. Esa mañana, Isabela se levantó distinta. Podría decirse que no era la misma mujer que se había acostado la noche anterior, pero sería mentira. No se acostó, no pegó un solo ojo. Pasó la noche entera maquinando, armando en su cabeza cada pieza del rompecabezas que durante años no quiso ver. Y ahora, con el alma hecha trizas, con la dignidad herida pero con el fuego de la venganza encendido hasta el último rincón de su cuerpo, estaba lista. Lista para enfrentar su peor pesadilla. Lista para mirar a los ojos a su verdugo. Se vistió con calma, no con la ropa cómoda y sencilla que había usado en sus días de detective doméstica. No, esta vez eligió su mejor vestido. Ese que Alejandro solía adorar cuando todavía fingía amarla. Tacones altos, maquillaje impecable, el cabello suelto, voluminoso, como una declaración de guerra. Hoy no voy a llorar. Hoy no. Hoy vas a llorar tú, Alejandro, se dijo, mirándose al espejo con una frialdad que ni ella sabía que poseía. Sin pensarlo dos veces, condujo directo a la clínica. Ya no le temblaban las manos. Ya no sudaban sus palmas. Ya no latía su corazón como un caballo desbocado. No, ahora era hielo. Hielo que quemaba. Hielo que cortaba. Cruzó la puerta de cristal como si fuera dueña del lugar. Nadie la detuvo. Nadie se atrevió a preguntar. Y allí estaba ella, Lucía, detrás del mostrador, revisando unos papeles, con esa sonrisa falsa que a cualquiera podría engañar, menos a ella. Buenos días, soltó Isabela, con una voz tan dulce que resultaba venenosa. Lucía levantó la vista, parpadeó, y por un segundo, solo uno, su rostro se tensó. Pero rápido se recompuso. Muy rápido. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? Respondió, como si no reconociera a la esposa del hombre con quien se acostaba desde hacía meses. Isabela sonrió. Esa sonrisa peligrosa que solo una mujer traicionada puede esbozar. No me hagas perder el tiempo, Lucía. Tú sabes perfectamente quién soy. Y yo sé perfectamente quién eres tú. Así que dejemos los jueguitos, soltó, cruzando los brazos, dejando caer la bomba en el centro del salón. Por primera vez, la sonrisa de Lucía tembló. Bajó los ojos, tragó saliva y miró a su alrededor, como buscando alguna vía de escape, alguna salvación. Pero no la había. Isabela la tenía acorralada, y no pensaba soltarla. Vaya, así que la señora decidió despertar. Soltó Lucía, acomodándose el cabello, recuperando el aire de superioridad que tanto la caracterizaba. ¿Qué quieres, Isabela? ¿Qué pretendes? La forma en que pronunciaba su nombre, con ese desprecio, esa soberbia, esa condescendencia, le hervía la sangre. Lo que quiero es simple. Quiero que me digas, ¿hasta dónde llega esta miseria? ¿Hasta qué punto pensaba seguir destruyendo mi vida? Porque, cariño, tengo todas las pruebas. Todas. Las transferencias, los correos, las fotos, las cirugías. Todo. Así que más te vale empezar a hablar. O te juro que te entierro junto con él, soltó Isabela, con una voz que ni ella misma reconocía. Una voz que venía de un lugar profundo, oscuro, un lugar donde nacen las mujeres que renacen del dolor. Lucía sonrió. Una sonrisa amarga, cínica, venenosa. ¿Tú crees que me importa? ¿De verdad piensas que me importa lo que digas, lo que pienses, lo que hagas? Tu marido está aquí por elección, Isabela. Él vino a mí. Él es quien me suplicó. ¿Sabes lo que me dijo? Que estaba harto de una mujer aburrida, de una mujer desgastada, de una mujer que ya no le provocaba nada. Eso me dijo. Y sí, se operó. Por mí. Porque yo sí le importo. Porque yo sí lo hago sentir hombre. Cada palabra fue como un puñal clavándose en su pecho. Pero no iba a llorar. No le daría ese placer. No frente a ella. No frente a nadie. Isabela apretó los dientes. Cerró los puños. Sintió como la rabia le subía desde el estómago hasta la garganta, pero la transformó en fuerza, en dignidad, en fuego puro. ¿Sabes qué, Lucía? Puedes quedarte con él. Con su cuerpo operado, con sus prótesis,
con sus miserias. Porque lo que tú nunca vas a tener es lo que yo soy. Y prepárate porque esto apenas comienza, respondió, dándose media vuelta, caminando con la cabeza en alto, mientras Lucía la miraba con esa mezcla de odio y miedo que solo sienten las mujeres que saben que han cruzado la línea equivocada. Pero el destino, que a veces juega como el peor de los villanos, aún le tenía preparada una última sorpresa. Cuando salía del edificio, un hombre, uno de los asistentes de la clínica, se le acercó disimuladamente, mirando hacia todos lados, como si lo que estaba a punto de hacer fuera un acto prohibido. «Señora, usted no me conoce, pero creo que debe ver esto», le susurró, mientras le entregaba un pequeño pendrive, casi escondiéndolo entre sus manos. «Aquí hay cosas que usted necesita saber, cosas que él nunca le dirá. Cuidado, mucho cuidado». Isabela lo miró. Por un segundo, quiso preguntar, quiso saber más. Pero el hombre ya se alejaba, rápido, como si huir fuera su única opción. Cerró el puño sobre el pendrive. Sintió su peso, su calor, su promesa, y supo, con una claridad brutal, que lo que fuera que había allí, podía cambiarlo todo. Porque cuando crees que has tocado fondo, la vida siempre te muestra que aún puedes caer un poco más. El camino de vuelta a casa fue un torbellino de pensamientos imposibles de ordenar. Isabela llevaba el pendrive apretado entre los dedos como si fuera dinamita, porque en el fondo lo sabía. Sabía que allí dentro no solo había información, había poder. El poder de destruir, de derribar, de devolver cada golpe, cada traición, cada humillación que Alejandro y su amante le habían hecho tragar a lo largo de meses, quizá años. Y esta vez, no habría piedad. Apenas cruzó la puerta, dejó el bolso tirado en el sofá, conectó el pendrive al portátil, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que le iba a reventar el pecho, abrió la carpeta. El nombre del archivo era simple, pero brutal: Clínica Nueva Vida Seguridad Interna. Tragó saliva, su dedo tembló sobre el mouse. Hizo doble clic, y el infierno se abrió frente a sus ojos. La primera imagen fue una grabación de la sala de recepción. Alejandro entrando, saludando como si fuera su segunda casa, bromeando con el personal. El Alejandro que ella conocía, o que pensaba conocer. Después, el video cambiaba a una sala de consulta. Allí estaba él, sentado, con una enfermera mostrándole moldes. Moldes de prótesis, modelos, tamaños, formas. Isabela sintió que el estómago se le daba vuelta. Se llevó la mano a la boca, tragando el vómito que amenazaba con salir. «Dios mío, esto no puede ser real, no puede ser». Pero lo era, porque lo estaba viendo, porque lo estaba escuchando, porque las cámaras no mienten. «Mira, este es más natural, pero este otro, bueno, todo un efecto más impactante», decía la enfermera, mientras Alejandro asentía, se rascaba la barbilla, miraba de reojo, y luego soltaba una frase que le perforó el alma. «Quiero que Lucía esté orgullosa, que no me vuelva a decir que no soy suficiente». ¡Bum! El corazón de Isabela se hizo añicos en 1000 pedazos. Las lágrimas brotaron, pero eran lágrimas de furia, de indignación, de un dolor tan profundo que quemaba. Porque no era solo la traición física, no era solo el engaño emocional, era la humillación. La humillación de descubrir que mientras ella cocinaba, lavaba, planchaba y sostenía un hogar, su marido estaba ahí, discutiendo tamaños, mejorando su cuerpo para otra. El siguiente video la dejó sin respiración. Alejandro entrando a la sala de cirugía, con la bata puesta, acompañado de Lucía, que le acariciaba el rostro, le besaba la frente y le susurraba al oído: «Todo va a salir bien, mi amor. Cuando salgas de aquí, serás perfecto. Perfecto para mí. Perfecto para mí». Esa frase le retumbaba en los oídos como un trueno maldito. Porque si alguna vez pensó que podía haber un límite para la humillación, acababa de descubrir que no lo hay. Las grabaciones seguían. Alejandro, postoperatorio, acostado en una camilla, quejándose del dolor mientras Lucía le masajeaba el abdomen, le aplicaba cremas, le hablaba como a un niño. «Ya casi, mi amor, ya casi. Después de esto, serás el hombre que siempre quise». Isabela sentía que el aire no le entraba en los pulmones. Se puso de pie. Caminó por la sala como una leona enjaulada, con las manos en la cabeza, el cuerpo temblando, la rabia explotando en cada célula. «¿Qué más, Alejandro?
¿Qué más me hiciste sin que yo lo supiera?, gritó, mientras apretaba los dientes, mientras las lágrimas le corrían, mientras su alma se partía. Al mismo tiempo, empezaba a reconstruirse con un fuego que jamás había sentido. Pero la gota que desbordó el vaso, el golpe final, la estocada más cruel, estaba en la última grabación. Allí se veía a Alejandro frente a un espejo, solo, levantándose la bata, revisando el resultado de la cirugía. Lo miraba, se tocaba, se giraba de perfil, se sonreía. Y entonces, con una seguridad que le heló la sangre, dijo en voz alta: «Ahora sí, Lucía va a estar orgullosa de mí». ¡Bam! Silencio. Un silencio tan denso, tan pesado, que parecía que el mundo se había detenido. Isabela se quedó paralizada, mirando la pantalla, con el rostro cubierto de lágrimas, pero con los ojos encendidos. Porque esa frase no solo le rompía el alma, le encendía, le despertaba, le daba la fuerza que necesitaba para entender que ya no había espacio para el llanto, que lo que venía ahora era otra cosa. Cerró el portátil de golpe, se miró al espejo del salón, y por primera vez, no vio a la mujer rota, humillada, engañada. Lo que vio fue a una mujer que había resucitado de entre sus propios escombros. Una mujer que había dejado de ser la esposa perfecta para convertirse en la pesadilla de Alejandro. Porque cuando una mujer se cansa de ser fuerte, se vuelve peligrosa. Y Alejandro todavía no lo sabía. Dicen que cuando una mujer herida se levanta, el universo entero debería temblar. Porque hay dolores que no te destruyen, sino que te afilan. Hay traiciones que no te quiebran, sino que te transforman en algo que jamás pensaron que podría ser. Una mujer capaz de destruir con la misma precisión con la que la destruyeron a ella. Esa mañana, Isabela se levantó con la claridad de quien ya no tiene nada que perder. Frente al espejo, se observaba distinta. Su mirada, antes empañada por el amor y la confianza ciega, ahora brillaba con un fuego peligroso, decidido, imparable. «Hasta aquí llegaste, Alejandro. Hasta aquí», se dijo, mientras una sonrisa fría se dibujaba en sus labios. Se sentó frente al ordenador, abrió una carpeta nueva y la nombró con un título que la hacía vibrar de pura adrenalina: Venganza. Dentro de ella, comenzó a organizar cada archivo, cada video, cada foto, cada extracto bancario, cada conversación, cada prueba que había recolectado. Era una obra maestra de la destrucción, un arsenal emocional diseñado para acabar no solo con la reputación de Alejandro, sino con la imagen falsa que él mismo había construido durante años. Pero no bastaba con tener las pruebas. No, esto tenía que ser épico, inolvidable, doloroso, público, porque las heridas privadas se curan, se tapan, se olvidan. Pero las humillaciones públicas, esas son eternas. Fue entonces cuando recordó. La semana siguiente, Alejandro sería homenajeado en la cena de gala de la Asociación Médica Internacional. Un evento de lujo, elegante, lleno de colegas, inversores, periodistas, líderes del sector. Una noche diseñada para celebrar su trayectoria impecable, su ética profesional, su compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad. Una mentira, una farsa, una burla que ya no estaba dispuesta a soportar. Isabel apoyó los codos sobre la mesa, entrelazó los dedos, cerró los ojos y comenzó a visualizarlo todo. Vas a subir a ese escenario. Te van a aplaudir. Van a decir tu nombre. Te van a dar esa maldita placa de reconocimiento. Y justo cuando pienses que lo tienes todo, justo ahí, te voy a arrancar la máscara. Y todos, Alejandro, todos van a saber quién eres realmente, se prometió. Comenzó a editar los videos. No necesitaba agregar nada. Las imágenes hablaban solas. Pero sí les añadió música, frases en pantalla, transiciones perfectas. De fondo, una voz femenina, su propia voz, que narraba con una frialdad escalofriante. Este es el verdadero Alejandro Morales. Este es el hombre al que todos celebran. El mismo que durante años engañó, mintió y traicionó. Aquí tienen la verdad. Se aseguró de que el video no dejara espacio para dudas, para interpretaciones, para excusas. Cada escena, cada palabra, cada gesto era una puñalada directa a la imagen pública de ese hombre. Y mientras más editaba, más sentía cómo su miedo se transformaba en poder, cómo su tristeza se convertía en fuerza, cómo su dolor mutaba en determinación. Mandó a imprimir las capturas de las transferencias. Hizo copias de los correos. Guardó todo en pendrives, discos
carpetas. Todo doble, todo triplicado. Porque si algo había aprendido, es que los cobardes, cuando sienten que su imperio de mentiras se desmorona, son capaces de cualquier cosa. Pensó incluso en cómo presentarlo, en qué momento exacto soltar la bomba. Tiene que ser cuando esté arriba, cuando todos lo estén aplaudiendo, cuando crea que lo tiene todo ganado. Justo ahí, justo cuando crea que es intocable. Y mientras armaba cada detalle, su teléfono vibró. Una notificación, un mensaje anónimo, solo una frase. Sencilla, fría, directa. Si haces esto, tu vida nunca volverá a ser la misma. El cuerpo se le paralizó por un instante. Miró el mensaje. Lo leyó 1, 2, 3 veces. ¿Una amenaza? ¿Una advertencia? ¿De quién? ¿De Lucía? ¿De Alejandro? ¿De alguien más? Su mente se llenó de hipótesis, de teorías, de posibilidades. Pero en lugar de asustarse, en lugar de dudar, sonrió. Una sonrisa que no conocía. Una sonrisa nueva. Una sonrisa peligrosa. Perfecto. Ahora sé que voy por el camino correcto, murmuró, mientras cerraba el portátil y sentía como cada latido de su corazón le gritaba que ya no había vuelta atrás. Porque cuando una mujer descubre su propio poder, el mundo entero debería temerle. El salón del Hotel Gran Imperial desbordaba lujo, opulencia y falsas sonrisas. Mesas redondas vestidas de blanco inmaculado, candelabros que caían del techo como cascadas de cristal, música de fondo y un ejército de camareros deslizándose como sombras entre los invitados. Médicos, empresarios, periodistas, filántropos, todos reunidos allí para celebrar la trayectoria impecable de Alejandro Morales. ¡Qué ironía! ¡Qué absurdo! ¡Qué grotesca farsa! A lo lejos, desde la entrada principal, Isabela observaba todo con una calma que ni ella sabía de dónde salía. Vestía un traje rojo sangre, ceñido, elegante, impactante, con un escote que no dejaba lugar a dudas. Hoy no venía a esconderse, venía a brillar, mientras destruía. Cada paso suyo retumbaba como un disparo sobre el mármol del salón. Su andar era firme, su mirada afilada, su espalda recta, su sonrisa peligrosa. Los invitados la miraban, algunos la saludaban, otros murmuraban. «Mira, es Isabela, la esposa de Alejandro. ¡Qué elegante!», decían algunos. Si tan solo supieran lo que estaba a punto de suceder. Si tan solo supieran que esa mujer que ahora admiraban no había venido a aplaudir, sino a incendiar. Alejandro, impecable en su smoking, se paseaba por el salón como un rey. Saludaba, brindaba, lanzaba esa sonrisa encantadora que tan bien sabía usar. Si tan solo supiera que estaba a minutos de caer del trono, de la forma más humillante imaginable. El presentador subió al escenario. «Damas y caballeros, esta noche celebramos la vida y la trayectoria de un hombre ejemplar. Un médico brillante, un ser humano intachable, un referente para nuestra comunidad. El doctor Alejandro Morales». El salón estalló en aplausos. Alejandro subió al escenario con paso seguro, saludando, agitando la mano como un político en campaña. Tomó el micrófono. Su sonrisa deslumbraba. «Gracias, de verdad, es un honor», comenzó a decir, mientras el público lo miraba con admiración. Fue en ese preciso instante cuando Isabela se levantó de su mesa. Sin prisa, sin miedo, caminó directo hacia la cabina técnica. Los encargados del sonido y del proyector la miraron, confundidos. Ella les mostró un pendrive y les dijo con una voz que no dejaba lugar a discusión: «Cuando yo levante la mano, pongan esto en el proyector. Completo, sin cortes, sin pausas, y suban el volumen al máximo. ¿Quedó claro?». Y sin esperar respuesta, se giró y caminó directo al centro del salón. Subió las pequeñas escaleras del escenario como si fuera la dueña del mundo. Alejandro la miró, sorprendido, incómodo. «Isabela, ¿qué haces? Baja de aquí», murmuró, tratando de mantener la compostura. El público los observaba, algunos confundidos, otros divertidos, otros incómodos. Isabela le quitó el micrófono con una elegancia que rozaba la crueldad. Se giró hacia el público. Sonrió. «Buenas noches a todos. Perdonen la interrupción, pero creo que antes de seguir aplaudiendo, hay algo que todos ustedes necesitan saber sobre este hombre ejemplar», dijo, mientras levantaba la mano. Las luces se apagaron. El salón quedó en penumbra. El murmullo creció, los rostros se tensaron. Y entonces, ¡boom!
El proyector iluminó la pantalla gigante del salón. Y ahí estaba, Alejandro, entrando a la clínica, saludando, riendo. El sonido era nítido. El video cambiaba a la sala de consulta. Él, viendo moldes de prótesis, discutiendo tamaños. Las risas ahogadas comenzaron a estallar en el salón. Algunos se tapaban la boca, otros abrían los ojos como platos, otros se miraban entre sí, incrédulos. El video siguió. Alejandro acostado en la camilla, Lucía acariciándolo, susurrándole, «Cuando salgas de aquí serás perfecto para mí». El escándalo fue instantáneo. Risas, gritos, murmullos. «Dios mío, no. ¡Qué vergüenza! Esto no puede ser real», decían algunos. Alejandro intentó desconectar el proyector, pero era tarde. Intentó tomar el micrófono, pero Isabela lo empujó sin disimulo. «No te atrevas. Quédate ahí. Míralo. Míralo bien. Que lo veas tú. Que lo vean todos. Que lo vea el mundo entero», gritó, mientras el video seguía mostrando la escena final. Alejandro frente al espejo, levantándose la bata y diciendo, «Ahora sí, Lucía va a estar orgullosa de mí». El silencio que siguió fue brutal. Luego, la explosión de carcajadas, de incredulidad, de murmullos venenosos. ¡Qué asco! ¡Qué humillación! Siempre supe que era un farsante, decían entre dientes. Alejandro se quedó paralizado, blanco, sudando, temblando. Su mundo entero se desmoronaba frente a sus ojos. Su imagen, su carrera, su vida, todo se hacía pedazos. Intentó balbucear algo, pero las palabras no le salían. Buscó con la mirada una salida, pero no la había. Todos lo miraban, todos lo juzgaban, todos se reían. Isabela, con una calma que solo tiene quien ya lo perdió todo y no le queda miedo, se giró hacia él. Lo miró a los ojos, lo atravesó con la mirada. «¿Sabes qué es lo mejor de todo, Alejandro? Que esto es solo el principio», dijo, mientras le daba la espalda. Bajaba del escenario y caminaba hacia la salida con la cabeza en alto, dejando tras de sí un salón en llamas. Porque cuando una mujer cansada de llorar decide que es hora de hacer llorar, nadie sale ileso. Nadie. La imagen de Alejandro huyendo del salón, con el rostro desfigurado por el pánico, las manos temblorosas y la mirada perdida, quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Sus pasos apresurados, tropezando con las mesas, esquivando las miradas, intentando taparse la cara con las manos como si eso pudiera borrar la humillación que le había sido servida en bandeja. Fue el espectáculo más cruel, al mismo tiempo, más justo que aquel lugar había presenciado jamás. El escándalo no tardó en estallar. Las redes sociales ardían. Los asistentes, sin ningún pudor, grabaron todo. Videos, fotos, historias en Instagram, tweets, almohadilla Doctor Prótesis, almohadilla La Gran Mentira, almohadilla Viva Isabela, se volvieron tendencia en minutos. Los chats de médicos, empresarios y pacientes eran un hervidero de memes, audios y risas que recorrían la ciudad como pólvora. La Asociación Médica Internacional suspendió a Alejandro de manera inmediata. Las clínicas rompieron contratos. Las conferencias fueron canceladas. Los inversores se retiraron. Las marcas asociadas eliminaron su nombre de toda publicidad. Su reputación, construida durante décadas, se desplomó en menos de 24 horas. Y mientras todo eso ocurría, mientras el mundo de Alejandro ardía, Isabela renacía. Renacía desde las cenizas, desde el dolor más profundo, desde la traición más humillante, pero no como la mujer rota que alguna vez fue. No, ahora se miraba al espejo y no veía a la esposa engañada. Veía a una mujer fuerte, valiente, invencible. Una mujer que entendió que el amor propio, cuando se activa, es el arma más poderosa que existe. Alejandro intentó comunicarse. Llamadas, mensajes, emails. «Podemos hablar. Fue un error. No era lo que pensabas. Te juro que te amo», decían sus textos, mezclados entre súplicas, amenazas y justificaciones patéticas. Isabela los leía y los borraba, sin una palabra, sin una respuesta, porque no hay nada más cruel para un hombre que ver cómo la mujer que humilló ya ni siquiera considera que merezca su tiempo. Lucía, por su parte, desapareció del mapa. Cerró redes sociales. Renunció a la clínica. Huyó. Nadie supo más de ella, porque cuando la mentira explota, no quedan refugios.
No hay lugar seguro donde esconderse. No hay cirugía estética que pueda reconstruir una reputación destrozada. Pero Isabela no se quedó solo con la victoria emocional. No, fue más allá. Tomó ese dolor, esa experiencia devastadora y lo convirtió en fuerza colectiva. Abrió una fundación dedicada a apoyar a mujeres que habían sido víctimas de traición, engaño y humillación emocional. La llamó Mujeres que ríen al final. Un nombre que, cada vez que lo decía, le dibujaba una sonrisa llena de dignidad y poder. La prensa la buscaba. Los programas de televisión querían entrevistarla. Las redes la ovacionaban. La gente la paraba por la calle para felicitarla. Porque Isabela, sin quererlo, se había convertido en un símbolo. En una mujer que demostró que no hay traición, por más dolorosa que sea, que pueda con una mujer que decide ponerse de pie. Una tarde, mientras brindaban la inauguración de su fundación, rodeada de amigas, de nuevas aliadas, de mujeres que entendían su dolor y celebraban su fuerza, levantó la copa, miró al horizonte y dijo en voz alta: brindo porque me subestimaron, porque pensaron que iba a llorar en silencio, que iba a tragarme la humillación, que iba a agachar la cabeza. Brindo porque intentaron destruirme, y lo que hicieron fue enseñarme a volar. Y desde aquí, desde mi libertad, desde mi amor propio, les digo, yo renací. Y ahora, nadie, absolutamente nadie, me vuelve a derribar. El aplauso fue unánime. Las risas llenaron el lugar. Y en ese preciso instante, Isabela entendió que lo había conseguido. Que su historia, por más dolorosa, se había transformado en su mayor victoria. Porque sí, la vida puede romperte, puede destrozarte, puede arrancarte el alma a pedazos. Pero nunca, jamás, podrá contra una mujer que aprende a reír, al final. Seguir a mi marido por accidente hasta una clínica secreta donde atendía a su amante fue un golpe devastador. Pero lo que realmente me dejó sin palabras fue quien salió de ahí. A veces, la vida te muestra verdades que jamás imaginaste. Y si esta historia te impactó, tienes que ver otra que también te va a dejar helado. Porque también seguía a mi novio hasta una cena secreta con su amante, y quien nos estaba esperando ahí, cambió todo. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Por accidente seguí a mi novio hasta la cena secreta con su amante. Pero quien nos estaba esperando cambió todo. No te lo pierdas, porque cada descubrimiento, por más doloroso que sea, también puede ser el inicio de tu libertad. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.